Ok, entonces vamos a meternos en el texto de una vez, ¿qué les parece? Puede leerlo de su Biblia o puede leerlo de la hojita. Lo vamos a leer un par de veces, así que no hay mucha carrera con esto. Ok, vamos al versículo 6. Dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, ojo aquí, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia revelada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es interesantísimo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Oramos. Papito, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que es congregarnos, reunirnos en el nombre de Jesús. Permítenos ponernos a tono con la intención, con el propósito, con el sentir de reunirnos, que es Cristo, que Él sea revelado en medio de nosotros y que mientras se revele en nuestras vidas hallemos la claridad para caminar en obediencia. Pedimos por este tiempo que nos enfoquemos, dispongamos nuestros oídos y en atención podamos escuchar el texto y a partir de ese texto entonces aprender, crecer, aplicar, vivir en fe, vivir la vida que tú nos estás llamando a vivir. Te doy gracias por cada familia que hoy está acá representada. Oramos también por los que no pudieron acompañarnos y te damos gracias por este domingo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De entrada, como les decía, el título propone un contraste muy grande, porque son dos emociones, circunstancias, momentos muy distintos. No hay ni siquiera que hacer una selección de qué preferimos más o qué no preferimos, pero vamos a tomar este texto para poder verlo en detalle y viéndolo en detalle, ver cómo es posible contrastar estas dos cosas. Es posible, esa es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Es posible contrastar en nuestras vidas sufrimiento y gozo? Contrastar lo que prefiero, si puedo hacerlo llevadero o no. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo propone además el escritor que deberíamos hacerlo? Así que vamos a observar el texto, vamos a repasarlo de nuevo. Y mientras lo repasamos, también voy a aprovechar para hacer unas anotaciones. Voy a acomodar esto aquí mejor. Así que con libertad subraye su hoja y haga las anotaciones que quieras ir haciendo. Vamos a repasarlo todo de nuevo. Dice: esto es para ustedes motivo de gran gloria. Primera pregunta ahí es: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que es motivo de gran alegría? Y eso se responde con la herencia de la que nos habló José Pablo la semana pasada. ¿Qué es esa herencia? Aquella herencia es la salvación que no se degrada. Dice que es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada para nosotros. Y el versículo 6 retoma de esa línea temática y dice: esta herencia, esta salvación, podemos agregar ahí también esta gracia, es ese motivo de gran gloria. Eso es lo que se está refiriendo. Voy a marcar aquí. Esto funciona. Tenemos una cosita nueva. Entonces, ahí está. A veces hace lo que quiere. Quiero marcar aquí de una vez en morado, solo porque quiero escoger ese color, ¿verdad? Motivo de gran alegría.
Vamos a ir contrastando un poquito. Motivo de gran alegría. Dice, ahora qué interesante, porque la alegría parece que no dura mucho, porque dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ve el contraste donde se van. Las primeras dos líneas dice, alégrense, gócense de esa herencia ofrecida en Cristo. Siguiente frase, pero recuerden que por el momento también estamos teniendo que sufrir diversas pruebas. En el 7 incorpora ya una metáfora o incorpora una ilustración que trata de hacer el contraste entre ese sufrimiento y ese gozo. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. No sé si algunas veces ustedes han visto cuando el fuego, y otros metales se funden, se usan como unas tacitas que me parece que están hechas de grafito. Y ese grafito está hecho para que resista las altísimas temperaturas a las que se ponen los metales para que se puedan derretir. Cuando un metal se somete a temperatura, le permite sacar las impurezas de ese metal. Pedro aquí está haciendo uso del metal más precioso, conocido, ¿verdad? Además, no era muy recurrente que ellos conocieran del oro, digamos, por sus joyas. Tal vez usted ahora anda ahí, alguna joya de oro, o alguna cadena, o alguna cosita, pero piensen en aquel contexto, el oro era algo destinado o dedicado para gente que estaba en un estrato social alto o altísimo. Y la comparación es interesante. Ahora les voy a decir por qué eso es importante. Entonces dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola, o sea, se lleva a esas altas temperaturas y vea lo que sucede. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más. Aquí está la idea. Si el oro, que es el elemento ilustrativo, tiene un gran valor para ellos, él inmediatamente dice, pero es que sus vidas valen mucho más. Dice, la fe de ustedes vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada, otra vez, al llevarla a esas temperaturas, por las pruebas, voy a marcar aquí pruebas, voy a marcar aquí también fuego, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Voy a contrastar el rojo de las pruebas, de la tensión, del sufrimiento, con un verde que es más relajado y es más como el que queremos. Yo creo que todos queremos un sentido de aprobación, gloria y honor. Ahora, lo importante de entender esto, lo importante de ver varios temas tan contrastantes es qué los hace convivir o qué los hace posibles que se esté hablando de una cosa mientras se habla de la otra. Para mí la clave aquí es entender los tiempos, porque dice que esa aprobación, que esa gloria y ese honor es cuando Cristo se revele. Entonces, lo primero que quiero que noten aquí, hay momentos en el tiempo a las que Pedro se está refiriendo de estas cosas. Y esto es clave para poder entender entonces qué corresponde en el aquí y en el ahora y qué corresponde más adelante, y tener una anticipación correcta aquí y una anticipación correcta en el futuro. Entonces, un ejemplo de eso es cuando dice, a pesar de que hasta ahora, presente, han tenido que sufrir diversas pruebas. Entonces, para ponerlo de una manera, voy a ver si tengo chance de hacer esto. Esto es presente. Oh. Y eso no debería pasar. Ya me voy a volver. Ahí está. Esto es presente. ¿Lo ven? El sufrimiento. Pero esto que está aquí, esta gloria y ese honor, es del versículo 7. Esto es futuro. Entonces, una buena primera cosa que hay que notar es cuándo corresponde una cosa y cuándo corresponde otra. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted le dice a sus hijos, vamos a ir al cine. Error. Error completamente. O vamos a ir a la playa. Nosotros vamos a hacer un paseo con unos amigos en Semana Santa y vamos a ir a Guanacaste. Pues esta criatura aquí, después de 9 años de experiencia, cometió el error de decir, vamos a ir a Guanacaste en Semana Santa. Error. ¿Por qué? Porque los hijos particularmente no entienden los tiempos.
Vean por qué estoy diciendo esto. Ya les dije que es allá y lo que vamos a hacer. Pero ellos dicen, Semana Santa para ellos es ahora más tarde, es mañana, es la otra semana, es pasado mañana. Yo no, es en 15 días. Digo esto porque a veces cuando leemos el texto podríamos tener esa sensación de niños que no logramos captar cuándo es una cosa para hoy y cuándo es una cosa para mañana. Además, a todos nos mata la anticipación, ¿verdad? Yo no sé, tal vez su cumpleaños es una fecha muy esperada, o la graduación de la universidad, o el ascenso que van a hacerte en el trabajo, o el matrimonio, o qué sé yo. Póngale usted la fecha que genera esa ansiedad. Le genera a uno como no entender cuándo es una cosa y cuándo es otra, y uno se desborda y puede haber un malentendido. Y me encanta que en el texto pueda contrastar sufrimiento y diversas pruebas en un momento presente, pero al mismo tiempo está poniendo una anticipación a una gloria futura. Ahora, si yo quiero vivir la gloria presente, se me va a hacer un colocho porque pareciera que eso no es lo que corresponde necesariamente. Ahora, pero quiero que sigamos observando un par de cosas aquí. Dice que esa gloria y honor es cuando Cristo se revele a ustedes. Dice 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y esto es un aspecto interesantísimo, porque quien está escribiendo, sí lo vio. O sea, Pedro es apóstol, caminó con Jesús, Jesús los llamó, le cambia su nombre. Ayer mencionábamos, mientras grabábamos el podcast, que Pedro es posiblemente de los mayores. Pedro es casado, Pedro tiene su trabajo, tiene su cosa. Para más de Pedro, vean el episodio 43 del podcast que salió hoy. Y Pedro caminó. Quiere decir que Pedro está enfatizando en la idea de, aunque ustedes no lo han visto, yo sé que ustedes lo aman. Pero él está dando alusión al hecho de que él sí es un testigo ocular de las cosas que se relatan, que ya para ellos eran bien conocidas. Además, dice, a pesar de no haberlo visto, viene algo maravilloso. Aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo, vean qué chido, indescriptible y glorioso. Estoy marcando con morado las cosas que tienen un contenido teológico importante. Esa gran alegría. En el versículo 7 también viene la fe. Y ahora dice que ustedes creen en él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. Eso es pasado, presente, futuro. Creen. Ya. Qué interesante. ¿Será que nos corresponde más el sentido de creer, confiar y además tener esa fe que nos trae un gozo grande en medio de ese presente también que tiene que ver con pruebas y con tribulación y con circunstancias de la vida, porque esas son las circunstancias de la vida? Dice el 9, pues están obteniendo la meta de su fe, otro aspecto teológico importante, en su salvación. ¿Están conmigo ahí? Me encanta el 9, porque lo que está diciendo es, están obteniendo, es una manera de decir, lo estás obteniendo, lo vas a seguir obteniendo y lo obtendrás. Es una manera de explicar esto, es, usted y yo somos salvos, mañana seremos salvos y en el futuro seremos salvos. Porque al final no depende de sus o mis capacidades para que se me otorgue ese regalo. Volviendo a la herencia incorruptible, es una herencia que reside en la capacidad de Dios de declararnos justos, santos, escogidos y suyos por la gracia y la misericordia, y que ahora en respuesta a nosotros en fe y en convicción se nos da. Es esa fe y es esa salvación, volviendo al versículo 6, que es de gran alegría, y esa gran alegría la podemos tener hoy, ese gran gozo. Pero bueno, quiero avanzar porque en el 10 hace algo interesante, porque agrega como otros testigos al tema de la fe, de la salvación y al tema de esas pruebas, que recuerden que en su contexto está hablando de pruebas que están pasando. Esto es un grupo en Asia Menor grande al que Pedro está escribiendo, gentiles mayormente, que están pasando por un tiempo de persecución. Y les anticipo algo, esa persecución va a ponerse más fea antes que se ponga más bonito. Así que la carta es súper oportuna, pero en el 10 parece que Pedro está queriendo de alguna manera argumentar con algo que era muy importante, sobre todo desde el punto de vista judío, y son estos personajes que quiero tachar aquí. Dice, los profetas anunciaron, y aquí introduce algo que es
pasado. ¿Quiénes? Los profetas antes, pasado, anunciaron. ¿Qué anunciaron? La gracia reservada para ustedes. Dice que investigaron cuidadosamente acerca de la salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó, pasado, de antemano acerca de los, y otra vez tengo que sacar el rojo, acerca de los ¿qué? De los sufrimientos. Vuelve al tema crítico, ¿verdad? Ellos profetizaron, ellos indagaron, discutían, y aquí algo que quiero aclarar que es interesante de reconocer es, tal vez la gente podría asumir, es que los profetas, Isaías, tuvo todo esto, ahí le llamaban oráculos, respecto a las profecías. Entonces la gente dice, sí, es que los chavalos habían visto toda la historia y la conocían y estaban escribiéndola ahí en código como para tirarle pistas a la gente. Y la verdad es que no, o sea, los mismos profetas tenían una expectativa de poder entender que era aquello que ellos mismos estaban revelando por la influencia o por la manera que el texto dice que el Espíritu de Cristo les revelaba a ellos. ¿Sí me voy a entender? Entonces cuando Isaías escribe del siervo sufriente, yo creo que él está también anticipando quién es este personaje, quién es esta figura, de qué se trata esto, cuál sería el propósito de que Dios envíe una persona y además suceda esto. Yo creo que eso es lo que en el texto entre el 10 y el 11 está queriendo dar a entender, es que los mismos profetas indagaron, y volviendo al 11 dice algo que estamos haciendo nosotros ahorita. Dice que querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias. Leyendo este texto y haciendo este ejercicio, lo que estamos haciendo es tratando de descubrir en qué tiempo y en cuáles circunstancias podemos anticipar este contraste tan curioso entre sufrimiento y gozo. Dice que entonces cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo pasado, pero voy a sacar el verde aquí, porque dice que habla que vendrían de las glorias que vendrían después de estos, futuro. Entonces usted llega y compara los primeros versículos, por ejemplo el 6 y el 7, tienen un paralelo con la idea de ustedes en presente están viviendo unas pruebas, pero gócesen y tengan esperanza, porque en el futuro viene un momento glorioso de reconocimiento, de honor. Y después brincamos al 11 y dice, bueno, ellos testificaron de los sufrimientos de Cristo. Interesante, los sufrimientos de Cristo fueron presentes para Cristo. En este contexto ya son pasado, o sea, hecho, consumado. Pero también dice que habían unas glorias que vendrían después de esto. Con esto voy a decir algo categórico. No podía Jesús acceder a la gloria sin pasar por el sufrimiento. Y si ese es al Señor que servimos y al Maestro que observamos, ya de entrada nosotros no podríamos anticipar algo diferente. Y aquí es donde todo el mundo dice, bro, pero es domingo, son las 10:30, ¿cómo va a decir eso? El cristianismo tiene algo muy extraño, y es que seguimos a una persona, presuntamente, que a veces desconocemos tanto que tenemos expectativas que no empatan con esa persona, que lo que habla es de un desconocimiento de ese que nosotros decimos seguir y que llamamos Señor. Entonces el punto es, ¿cuánto conoces a Jesús para que te sorprenda que ahora hay una expectativa presente de sufrimiento? Todo el mundo es como, wow, ¿en serio? Tienes que verlo a Él entonces, para ver de dónde viene y cómo se manifestó y a qué precio hizo la obra que el Padre le envió a hacer, para que ya uno anticipe. Jesús hizo esto con sus discípulos. Un pasaje rápido aquí para mencionarlo es el de las bienaventuranzas. Ve qué curioso, las bienaventuranzas vienen después de que Jesús seleccionó de una multitud de discípulos, seleccionó a 12. Y en la multitud de discípulos se vuelve a los 12 y les dice, bienaventurados, y comienza a hacer una lista de cosas que son de tinte rojo, de sufrimiento. Es como que su jefe lo distinga a usted en la oficina, delante de todos, y que dice, pasa Andrés aquí chaneado, están todos los demás. Yo voy a presentar a Andrés,
para decirle que Andrés va a tener un ascenso y va a tener un liderazgo en esta compañía. Y entonces comienza a decirle: ve Andrés, usted va a ser el primero en llegar. Va a abrirle a todos, va a servirle a todos. Y antes de ponerse sus cosas, va a barrer, va a limpiar los baños. Después va a prepararse el almuerzo para todos los demás. Y Andrés está como: no, ¿en qué momento me distinguió? Entonces cuando uno ve el llamado de Jesús a los discípulos, y yo me imagino, ¿verdad? Un mentor me decía, probablemente los discípulos dijeron: claro, aquí está el Mesías, el Cristo, distinguiéndome entre la multitud, y los dos de Juan y Jacob, que además querían la izquierda y la derecha. Papi, ya le decimos: olvídese de las barcas, bote las redes, ya estamos ascendidos. Y después habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que pasa hambre, el que sufre, el que es señalado y el que llora. Seguro Juan dijo: bro, las redes, ¿qué las hizo? El bote, ¿qué hora es? Jale. Mira, hay un cambio. Pero bueno, tengan eso en mente. Voy al 12. A ellos se les reveló. Voy otra vez aquí. ¿A quiénes? A los profetas. A estos se les reveló. ¿En qué? En pasado. Que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que servían a ustedes. Y en un sentido aquí podemos leer también a nosotros. Dice: hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron acerca de las buenas nuevas por medio del Espíritu Santo. Aquí puede haber un poco de enredo con el tema del tiempo, porque dice que se les reveló pasado y que hablaban pasado, pero es interesante porque hablaban de las cosas que ahora, presente. Y entonces Pedro hace algo aquí interesante, que es ver la obra, digamos, gloriosa, o el rol de los profetas equiparado al rol de los que ahora están anunciando las buenas nuevas. Y está diciendo además que ambos fueron usados o inspirados por Espíritu Santo. Los que se les reveló en el pasado y los que ahora en el presente están predicando. ¿Qué se me hizo aquí? De los que están anunciando, de los que les predicaron acerca de las buenas noticias. Al final dice: aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y aquí hace una referencia interesante, y es que aún los ángeles tienen la anticipación de todo el plan de Dios y cómo Dios los está echando a correr. Me parece que hay un pasaje que dice, con respecto a la venida de Cristo, que cuándo será, y me parece que dice la expresión: ni aún los ángeles saben. Que leyendo algunos comentarios da a entender que los ángeles, aunque si bien conocen, y quizás más que usted y yo, todavía ellos también están en una anticipación. Pero aquí todo gira en torno de la centralidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está señalando, voy a tratar de conectar algunos puntos. El Evangelio está, los profetas están anunciando la gracia. ¿Lo ven aquí? Voy a poner esto. La gracia está aquí. Están anunciando el tema de la gracia, que tiene que ver con la salvación, y ninguna de esas cosas hubiera pasado si no es que el Espíritu de Cristo se lo revela. ¿De acuerdo? Pero eso que ellos anunciaron terminan siendo en evidencia las buenas noticias que estos elegidos dispersos en Asia Menor han escuchado. Está diciendo: los ángeles contemplan tan gloriosa circunstancia, y lo notan y lo ven. Entonces, marcando algunas cosas más, aquí está: ellos se les reveló, esto es pasado también. Las glorias futuras que vendrían después son futuras. Algo bonito de predicar y del Evangelio es que tiene una realidad inmediata para nosotros. Y entre todo ese garabateo que hice, ojalá haya captado algunas cosas del texto. ¿Estamos bien ahí? Repaso un poco. Hay un contenido que nos encanta, que además está relacionado con lo que Dios hace por nosotros, que tiene que ver con esa fe, con esa salvación, con la idea de que nos gocemos con alegría, todo lo que está en morado, esa fe, esa gracia, la salvación, el operar del Espíritu Santo. Pero lo contrastamos con un presente que ellos lo están viviendo, que tiene que ver con esas pruebas y ese sufrimiento. Pero nos dice que aún podemos anticipar esa aprobación, gloria y honor en el futuro cuando Cristo se revele. Esta expresión, que Cristo se revele, es en el sentido pleno.
Ya Cristo fue revelado en esos profetas y en ese evangelio, pero todavía hay algo pleno de Cristo por revelarse. Vemos los profetas, nos obliga a ir al pasado, de cómo ellos anunciaron lo mismo que están morados, la gracia, la salvación, el Espíritu, pero ponen un paralelo entre los sufrimientos de ellos y las glorias venideras con el sufrimiento de Cristo y las glorias venideras. ¿Están ahí conmigo? Entonces voy a agarrar esto un poquitito, ese melcochón, si alguien quiere tomar una foto, y me lo voy a llevar para verlo en un orden distinto, y lo voy a acomodar un poco distinto. Presente. Las cosas que estamos viendo en presente ahí son la gran alegría. La gran alegría, ¿por qué? Por la salvación, por la herencia incorruptible que no se degrada con nada. Pero también en presente dice que están viviendo ahora pruebas diversas, están sufriendo, la están pasando mal. Versículo 6, versículo 7 dice, pero cuando Cristo se revele va a haber aprobación, gloria y honor. En el 8 dice algo riquísimo, ustedes no lo vieron, no estuvieron ahí, vieron lo que hizo, cómo lo dijo, cómo lo manifestó, pero ustedes creen y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. Cuando dice cree en Él, es un aspecto de fe. Apunte esto por ahí porque lo vamos a repasar un poquito más adelante, pero la fe que se menciona aquí, que es medular entre los temas teológicos que se menciona, la fe tiene que ver con creer, con confiar, con tener convicción, pero también tiene que ver con tener esperanza. Quien no tiene fe, ¿qué esperanza tiene? ¿O qué espera? Curiosamente, creer es presente, confiar es presente, tener convicción es presente, pero la esperanza es una anticipación de lo futuro, si están conmigo. Pero tiene que ver con fe. Quiere decir que por fe creo en Él y me alegro, y por fe me sostengo con la esperanza de lo futuro. ¿Están ahí conmigo? Quiero introducir el pasado aquí. Que en el pasado los profetas anunciaron la gracia. Ellos mismos estaban fascinados. ¿Qué es esto? ¿En qué momento? ¿Quiénes y cómo? Tuvieron que pasar 800 años para que un Isaías de sus escritos se revelara en lo que sucede en los evangelios. ¿Se imagina? 800 años había una anticipación mesiánica por lo que estaba sucediendo y lo que se estaba revelando entre los profetas. Viene en el versículo 11 los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que la profecía nos llama. Un hombre varón de dolores, Isaías 53, experto en quebranto, un apacentador, nacido de mujer, y todas las profecías que se conectaban para revelar el relato de Cristo, que por cierto para ellos mismos había una gran dificultad. Como era que había un rey todopoderoso que se iba a manifestar en un nuevo reino, pero era o presuntamente también una persona de dolores, de sufrimiento. De hecho, muchos teólogos argumentan que la lectura profética para la mayoría de judíos del tiempo era de varios personajes. Curioso. O sea, como que habían varios elementos que Dios iba a revelar en algún momento, pero no necesariamente eran el mismo. Y otra vez habla del contraste. Porque como es que este Cordero de Dios, además es el león y es el rey. Y como es que este rey también es siervo. Y como es que este siervo también va a sufrir. Era difícil querer hacer esto. Los profetas anunciaron de esto, vieron los sufrimientos de Cristo, y después vemos esas glorias que vendrían, y que hoy podemos decir que vendrán además. Más adelante dice, a ellos se les reveló, en pasado, versículo 12, se reveló y dijo, no están sirviéndose a ustedes, sino que están sirviéndole al pueblo, hoy a nosotros mismos. Y dice que estaban anunciando lo que ahora les han anunciado, que son las buenas noticias. Varias cosas que quiero que noten aquí es el contraste entre lo rojo y lo verde. ¿Están conmigo? El contraste no solo de lo rojo y lo verde, sino el tiempo de lo rojo y lo verde.
Porque parece que nos ha tocado el sufrimiento, nos toca el sufrimiento y nos aguarda la gloria y la esperanza de una perfecta redención, una completa redención, un tiempo pleno. Y la otra cosa que es lindísimo es que todo eso morado está ahí para disfrutarlo. Y una cosa que el pasaje también nos revela es que el Espíritu Santo ha estado todo tiempo. Revela, trae el gozo, trae la alegría, afirma nuestra fe, nos enfoca en la salvación, nos da esperanza y debería también al mismo tiempo inspirarnos, enviarnos, lanzarlos a la exposición de las buenas nuevas. Este es, desde el punto de vista para mí de interpretar los elementos más grandes con respecto al texto. Varios temas entonces. Uno del sufrimiento presente, el permanecer en esa fe, guardar esa fe y que esa fe se retorne en un gozo con una esperanza y tener expectativa futura. ¿Están bien conmigo? Si alguno ocupa hacer algunas anotaciones, estamos aquí todavía. ¿De acuerdo? Ahora sí, déle la vuelta a su hoja. Y aquí, donde todo se derrumbó, todo se derrumbó. La pregunta para aplicar siempre debe ser, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver con esto hoy, para nosotros? Que los profetas, que si nace menor, que si Pedro, que si escribió, que si no escribió, que si era apóstol, ¿qué? Bueno, tenemos que extraer de estos principios, valores, de esta temática y de este contraste, algo práctico nos está revelando Dios en este texto. Y ese es algo práctico que queremos ver acá. Gracias, bro. Buenísimo. Entonces, quiero referirme a tres temas muy obvios, muy puntuales de esta sección. Es el sufrimiento, la fe y el gozo. Y quiero comenzar compartiendo del sufrimiento, pero quiero, no solo, yo estaba como, cuando escribía esto, estaba como, ¿cómo podemos hablar del sufrimiento sin querer hacerlo sentir como cualquier cosa? Les voy a decir por qué. Uno, cuando no está en una circunstancia, no logra dimensionarla, ¿verdad? Por ejemplo, José Pablo tiene un trabajo, un buen trabajo, aunque trabaja con esa gente, ¿verdad? Que bueno, Dios lo bendiga. Porque trabaja con el BAC, pero bueno, sigamos. Entonces, Sonó que hacía drogas. Ah, Sonó que vendía drogas. sí, por eso lo aclaré, para que nadie... Pero bueno, muchas gracias. Pero entonces, qué curioso, entonces él tiene trabajo y yo pierdo mi trabajo. Y yo le cuento, y el ser humano por naturaleza le cuesta hacerse a la altura de la realidad de la vida de otra persona. Esa palabra significa empatía. O sea, nos cuesta la empatía. Entonces ahí dice, no, es que perdí el precio, no sé qué. Y uno dice, ¿qué dice? Típico creyente, domingo por la mañana. Ay, voy a estar orando. Y uno hace tal vez hasta cara de que, sí, ¿no? Pero en el fondo, esa rapidez de respuesta se queda corto porque la otra persona no tiene un ingreso este mes. Y tiene un hijo y una esposa y qué sé yo, y responsabilidades. Entonces, a veces nuestra reacción inicial, como el sufrimiento ajeno, es muy superficial. Entonces, yo antes de hablar del tema del sufrimiento, quisiera que todos nos pusiéramos en el sentido de empatía. Tal vez hoy no estás sufriendo, pero vas a sufrir, y es más, has sufrido, ¿sí o no? Entonces yo quisiera que esta sección todos lo asumiéramos con un sentido profundo de empatía. La empatía es un ejercicio complejo porque la empatía dicen que lo que hay que hacer es conectar con la emoción que está viviendo una persona, que yo no la estoy viviendo, ahí viene la empatía, pero entonces yo necesito conectar con algo en mi vida pasado que me haya hecho sentir así. Y obviamente nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Ahora en diciembre, ¿verdad? Que una persona acá en la comunidad perdió a su abuelito, murió. La única forma en que yo puedo tener empatía es recordar lo que yo pasé y viví cuando murió mi abuelita. Mis dos abuelitas, mi papá. Pero es el gesto correcto por hacer. O sea, necesito ir y sacar de ahí y decir, uy, esto se siente pesado. Y esto no pasa rápido. Entonces, quiero hablar del sufrimiento con esa sensibilidad. Hay gente en la comunidad que le está pasando mal.
Tal vez usted hoy no, pero pueden ser circunstancias de trabajo, circunstancias emocionales, cosas internas, personales, pueden ser cosas económicas, no sé qué sea, pero entremos en este tema con una alta sensibilidad del sufrimiento. Por esta razón que pongo ahí, el sufrimiento es un aspecto innegable, inevitable de la vida. No hay ninguno de nosotros que diga, no, yo me la juego, me le capeo, me le quito, yo el sufrimiento, vea, yo venía, no hay forma. El sufrimiento viene y viene de frente. ¡Bum! ¡Pah! Nadie sacó una ficha. Bro, ¿estás haciendo fila? Sí, para el sufrimiento. Aquí, doble fila. Nadie está comprando números. Hay gente que puede actuar como que está comprando todos los números, pero eso es otro tema. Sí, hay gente, falta gente, ¿ok? Pero con esto de entrada lo que quiero decir es que el sufrimiento es experiencia de vida. O sea, si estás vivo, vas a sufrir. Un ejemplo, para que usted naciera hubo sufrimiento. Pregúntele a su mamá. ¿Verdad? Y la mamá le puede pegar un codazo si está a la par del hijo. Ahí está, pégale. Entonces es tan interesante el tema porque es intrínseco. ¿Quién podría vivir sin pasar por la experiencia, sin vivir y sentir el sufrimiento? ¿Verdad? Entras a la vida, sufrimiento. Sales de la vida, sufrimiento. No hay chance. Ahora, aquí tenemos una cosa que tenemos que resolver. Ya que no lo podemos evitar, tenemos que indagar a ver cuál es el consejo bíblico, el valor y la teología del sufrimiento para responder a ella. Entonces, no voy a ser exhaustivo en este tema, porque tenemos sección 7, sección 9 y sección 11 para el sufrimiento. Mi consejo sería, venga a todas y vas a tener una visión más clara. Vamos a hablar de la actitud frente al sufrimiento. Vamos a hablar de cómo responder a la injusticia de la sociedad. Y vamos a hablar de la respuesta del sufrimiento. Hoy quiero referirme en generalidades, y una de las cosas es esta que pongo ahí, ¿verdad? Es consecuencia, el sufrimiento es consecuencia del pecado. En términos generales, y puedo también tratar de explicar esto un poco. Todos sufrimos porque estamos acarreando la consecuencia de la caída. Un ejemplo, Dios no nos hizo para que muriéramos, pero morimos por consecuencia del pecado. Ahí está, ya, todo el mundo está en el mismo saco. No obstante, no solo pecamos o no solo sufrimos por la condición, o sea, la condición nos pone ahí, sino que además porque actuamos en pecado. Y por cierto, después de esta serie vamos a hablar de el pecado, pero voy a dar aquí un sketch muy rápido, digamos. El pecado tiene dos aspectos, o al menos dos aspectos. Uno es de tu condición de pecado y otra es de tu acción de pecado. Ambas pecado, pero con implicaciones y respuestas. Les voy a decir por qué. Todos por condición de pecado mueren, pero no todos asumen consecuencias de pecados X o Y que cometieron o no. Entonces a lo que voy con esto es que el sufrimiento también se manifiesta en esas cosas que nos pasaron porque metimos las patas y escogimos mal. ¿Alguien se identifica? Alguien que dice, yo sufrí, pero me la gané. Definitivo, ya ahí sí compré todos los numeritos. Ve que duro. Sufres por condición de pecado, realidad, estatus. Y sufres también porque te toca pechugar las consecuencias de tu pecado. Ahora, aquí ya hay una enseñanza práctica, es entre más obediente caminemos de la mano de Dios, hay ciertos sufrimientos que te puedes mover. Ojo aquí, ciertos, no todos, por lo que voy a decir ahora. Porque cuando no son las consecuencias de tus pecados, son las consecuencias del pecado de otro. Dígase su mamá, dígase su papá, su hermano, su esposa, sus hijos, ¿para qué los tienen? Los compas, el jefe, ¿verdad? El jefe, la verdad es que agarró una plata aquí, choco, y se dieron cuenta, y por el pecado del jefe, el lunes dicen, chiquillos, quebró, todo el mundo para la choza. Y la liquidación, y que no sé qué, no hay nada, el jefe pecó, no, nadie va a decir eso. Pero me explico, las circunstancias te arrastran. Eso tiene que ver con la injusticia, ¿verdad? Le voy a poner un caso, y que por ahí vamos a verlo en una de las secciones. ¿Qué hace usted con las decisiones equívocas de los dirigentes políticos? Y a pechugar.
No se puede hacer una manifestación ahí usted solo, que no, bájenle ahí como... Bueno, son consecuencias, vienen. Quiero que vayamos muy rápidamente, más adelante, si tiene su Biblia por ahí, eso no está en hojita, pero 1 de Pedro 4, 13, 12, refiere un poco a esto. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están por soportar como si fuera algo insólito. Ve qué curioso, Pedro en la misma carta le está diciendo, pero ya, o sea, ya se sabe que están sufriendo y van a sufrir. Curiosamente, los sufrimientos más agudos, les decía, ellos los van a pasar más adelante. Háblese de la destrucción del templo. El año 70 es el año más clave y catastrófico en la historia. Y ellos están diciendo, no se extrañen, ¿verdad? Yo creo que esto es algo para nosotros. Dice más bien al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es no extrañarnos del sufrimiento, ¿verdad? Como llegar a decir, no, es que hice una mala inversión y ahora perdí toda la plata. Qué raro. No, rarísimo. No es, me fui de fiesta viernes y amanecí sábado domingo, que terrible. Y el lunes amanecí sin plata, José Pablo. Raro, ¿ah? ¿Estás sorprendido? A veces actuamos con esa sensación como que el sufrimiento me toma por sorpresa y no sé de dónde salió y no sé qué. Y ya eso habla de una mala respuesta y un mal entendimiento de cómo el sufrimiento se manifiesta. Entonces, varias cosas con respecto al sufrimiento. El sufrimiento no es, aquí es donde cuesta tal vez entender, no es necesariamente malo. Y aquí me refiero a la misma ilustración. El sufrimiento viene ahí y puede tener un propósito que me apunte a esa gloria venidera. Entonces, muy importante esto, y con esto avanzo un poquito más. Sufrimiento por realidad, estatus y condición de pecado. Sufrimiento por mi pecado, sufrimiento por el pecado de otros más, sufrimiento por la injusticia. Y hay uno aquí, al que vamos a desarrollar más adelante, que es el sufrimiento por causa de Cristo. ¿Ven el contraste? Y este sufrimiento más bien dice que debería traer gozo a nosotros, porque hay más gloria que Él recibe y está produciendo algo en nosotros. Entonces, este tema que en las últimas preguntas yo lo ponía, qué difícil, porque entonces tenemos que acostumbrarnos a responder al sufrimiento, a interpretar como los profetas, en qué tiempo y en qué circunstancias está sucediendo una cosa y está sucediendo la cosa, para saber anticipar y también saber cómo responder a ese sufrimiento. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, la vida no es fácil, vas a sufrir. ¿A qué edad le dice uno es un niño? Bueno, yo pensaría que lo más pronto lo mejor, que crea expectativas reales de la condición y del momento presente en el que vivimos. ¿Estamos bien ahí con el sufrimiento? Piensen en esta pregunta: ¿qué me ha sostenido, qué me sostiene en medio del sufrimiento? ¿Qué me ha sostenido, qué me sostiene en medio del sufrimiento? Puedes escribir un par de cosas ahí, quizás en casa puedas tomar más tiempo para eso. Voy al punto número 2. El punto número 2 es que la fe es purificada, perfeccionada, depurada en medio de las circunstancias adversas. Entonces no es necesariamente malo, también podría traer mucho bien. Y quiero que me acompañen a esos pasajes que puse por ahí para repasarlos rápido. El primero es Proverbios 17:3. Dice: en el crisol se prueba la plata, ya hablamos de eso, y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. La misma metáfora, me sospecho que Pedro pudo haber agarrado por ahí, pero habla de la misma idea de algo que está sometido a una alta tensión, una alta presión, pero que revela cosas. Voy a decir algo que es interesantísimo del sufrimiento, es que el sufrimiento revela tus valores más altos de vida, pero revela también los valores
más bajos. Es curiosísimo, hay gente que con las mismas circunstancias, uno respondió de una manera y otro respondió de otra. Qué raro, ¿por qué? Porque tiene un set de pensamiento, de creencias, de fe distinto. Entonces tenemos que ver el sufrimiento en este aspecto de la fe, de que es una herramienta que produce una fe auténtica, pura, y que sigue en ese proceso. Deuteronomio 8, tal vez aquí retomando un poquito lo que hablamos en enero y febrero, que retomamos mucho el tema del éxodo, del escape, el desierto. Toda la idea del desierto es una metáfora de sufrimiento, de dependencia, de momentos álgidos. ¿Quién pasa por el desierto 40 días? Jesús. ¿Y sabe qué es lo que dice al final de que Él pasa la prueba? Dice que Él salió con el Espíritu Santo fortalecido y dice que los ángeles le servían. Que es muy curioso porque hace asociación con estos ángeles que anhelaban ver o presenciar, contemplar ese evangelio y esa gloria. Deuteronomio 9, 2 al 6 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Recuerda que ellos se comprometieron. Alguien diría: qué injusto Dios, los está poniendo a prueba con algo que ellos no sabían. No, se les reveló, dijeron: eso es, vamos para allá. Entonces se te está juzgando o se te está midiendo por lo revelado. Dios no es un Dios injusto. Se revela, da un estatus, te enseña y te forma. Entonces dice que el 3 te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná. Vean los contrastes que estamos viendo. Hizo pasar por hambre, pero después con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con los que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Dice: reconoce en tu corazón, que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y síguelo siempre en sus caminos. Quiere decir que la fe, el sufrimiento asociado con la fe es ganar. Por más complejo que nos pueda hacer entender este concepto, es ganar. Somos enseñados, somos disciplinados, somos formados y se revela el corazón de la gente. Nuestra fe, entonces, debería anticipar el sufrimiento. La diferencia entre la respuesta de un corazón de fe o una vida de fe ante el sufrimiento y una vida de no fe es drástica. Si no tienes una vida de fe, que es esta herencia incorruptible, que es la salvación, que es la gracia, que es el evangelio, si no tienes esto, le das con todo solito al sufrimiento. Te desgasta, te destruye. Te revela de quién eres, pero te humilla no para levantarse, sino que te humilla para degradarte. Sí me explico, ¿verdad? Hay gente que ha reconocido la posición de su corazón y Dios le ha llevado y le ha orientado al punto que le quiere tener. Y hay gente que el sufrimiento le ha revelado la intención de su corazón y su realidad y se ha hundido peor en eso. Un tema sensible: las drogas. Las drogas han sido, no generalizo, pero las drogas, por ejemplo, han sido una respuesta común a sufrimientos que vinieron así. En mi pasado, mi mamá, mi papá, un evento que cambió mi vida, dañó mi mente, mis emociones, temas de abuso, temas de violencia, puro sufrimiento e injusticia del mundo. Y cuando la gente no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene gracia, no tiene el evangelio, responde con cosas que te degradan y te someten más al sufrimiento. ¡Pum! Detrás de esta gente que está encadenada en ciclos de adicciones, y llamémoslo drogas, pero puede ser otro nivel de adicciones. Puede ser pornografía,
puede ser la adicción esto del juego, pueden ser un montón de cosas que están pasando. Lo que revelan es que estamos respondiendo mal al sufrimiento, pudiendo responder con esa fe que me garantiza, me protege y me guarda y me dice, allá adelante todas tus lágrimas serán secas, guardadas. Y mientras tanto yo estoy contigo. Vamos juntos, vamos adelante. Yo reconozco momentos en mi vida que la respuesta al sufrimiento es, yo sí puedo, yo sí soy campeón, y me retornó en algo peor. Es curioso, la respuesta al sufrimiento puede llegarte a poner en un punto peor que el sufrimiento mismo que pasaste. ¿Tiene sentido? Pero una respuesta de fe, de gracia y esperanza te va a hacer pasar por el desierto, por la prueba, con la gracia de Dios, la fortaleza, con la presencia del Espíritu en tu vida y con una expectativa de esperanza gloriosa en Cristo. Es distinto. Aquí hay un tema de perseverancia del creyente, preservación del creyente. Aquí hay un tema de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con justificación, santificación, cosas que siguen pasando en nuestras vidas mientras caminamos en Cristo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de punto de partida, punto de llegada y el proceso? Bueno, el proceso está cargado de sufrimiento. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Ok, una pregunta ahí. ¿Qué ha revelado las circunstancias adversas acerca de mi corazón? ¿Qué ha revelado? Tomen tiempo, escribo ahí un par de cosas. Lo puedes hacer en casa también. Santiago también habla de que nos alegremos en medio de la adversidad, en medio de la prueba, que nos fortalezcamos en nuestra fe. Y vamos al último aspecto, el gozo, que está presente en lo que estamos hablando. Desde esta perspectiva, queriendo hacer una asociación de todo el pasaje, yo veo el gozo como un fruto de esa fe auténtica, que ha sido probada en medio de la dificultad. Es una evidencia, es un fruto. Y es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque es un fruto que produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo no es la felicidad, ni es el chiste, ni es el wiri-wiri. Todo el mundo entiende wiri-wiri y se ríe, ¿ve? Cada quien interpreta el wiri-wiri como quiere, ya es otro tema y no vamos a hablar aquí. Pero nosotros somos buenos para producir felicidad. Y hay gente que está más sencilla, vea. Uno va de aquí y sale y compramos unos de aquellos tacos de allá abajo. Ya uno está con corazón contento, felicidad plena, ¿verdad? Unos 4 tacos brutales con queso, con y uno pide, uno hace esta insensatez. Muchacha, ¿tiene salsa picante? Sí, tenemos 3, dice. Échale las 3. Entonces, ese ratito de comer y que qué rico, no sé qué, nos provocó felicidad. El ser humano es buenísimo para ese rush de felicidad y paga por ese rush de felicidad. ¿Y cuánto le dura? Bueno, en la realidad los tacos, depende cómo usted se 15 minutos. Depende del hambre. Si está ayunando, lo agarra en 15 y lo desaparece. Y entonces usted está feliz. 15 minutos después usted ya, bueno, qué rico, y ya pasó. 7, 8 rolls por los tacos, depende. Usted los encuentra más baratos, por favor, me llama y me invita además, ¿no? Pero es que curioso, los mismos tacos te ponen a sufrir porque te cayeron mal. ¿A alguien le pasa que toma malas decisiones alimenticias? Doble mano aquí. Era como, eso es un ejemplo, digamos, chiquitito. Porque entonces pagué por la felicidad, tengo los tacos 15 minutos y allá como las 6 uno dice, qué raro, güey, miras que se me siente. Y güey siempre me ve como, ¿cómo que raro? Jamás, ¿cómo que raro? ¿Verdad? Me recita ¿verdad? Que no te sorprenda el sufrimiento. Entonces, lo mismo es el tema de las relaciones. Alguien que entró en una relación por un rush. Uy, es que me gusta, es que me encanta, es que me fascina, es que tiene unos ojos, tiene unas orejas, tiene una nariz, o sea, tiene lo que tiene, todas tienen. ¿Verdad? Y es que ese pelo, y es que esa cosa, y uno es el amigo que está tratando de animarlo, pero dice, bro, es normal, desde aquí se ve normal, está muy vuelto loco, pero bueno, entonces tiene el rush, y la gente entra en relaciones inadecuadas, por el rush de la
de la felicidad, de la emoción. Creamos esos momentos. Por eso las ventas nos obligan a que sean rápidas, porque podemos producir. Usted agarra la plata y dice, quiero este teléfono, quiero este carro, quiero este viaje, El ser humano es buenísimo produciendo felicidad instantánea, insípida e irrelevante. Pero el texto dice que es el gozo que viene por esa herencia incorruptible que permanece y que te sostiene, y que además que es posible en medio del sufrimiento. Yo no puedo producir ese gozo, ni usted. Ese gozo tengo que experimentarlo sometido en obediencia al Padre y siendo depurado en mi fe, en mi caminar en Cristo, y aferrándome a lo que yo sé que es lo único que tengo. Y en parte este es un problema, porque nosotros pensamos que tenemos muchas cosas. Es que yo tengo un título tal y tal y tal, y los puse todos en la pared para que la gente los vea. Y además tengo una familia muy linda y tal y tal y tal. Tengo casa, tengo carro, tengo relaciones, tengo el trabajo, tengo tantas cosas que se me olvida que en el fondo lo único que tengo es la gracia y la misericordia de Dios. Estás desnudo, no tienes nada puedes contener ni poseer. El Señor del cielo y la tierra es el dueño de todo, pero nos cuesta experimentar gozo porque presuntamente tengo mucho. Bueno, agarre todo eso que usted tiene y lo pone delante de los sufrimientos, a ver cuánto te rinde. Tu trabajo, tu salario, tus contactos, tus amigos, tus relaciones, tu carro y tus cosas. Te rinde para nada. Además, todas esas cosas que crees que tienes son causantes del sufrimiento que puedas estar viviendo, lo cual lo hace absolutamente irónico. El gozo viene recordando en mi corazón que desde que los profetas lo revelaron, había una gracia que se manifiesta en Cristo, que Él mismo, esta es la parte clímax de esto, Jesús pasa, versículo 11, por el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué Él está pasando por el sufrimiento? ¿Él está sujeto a una naturaleza de pecado? No. ¿Él está sujeto a su actividad o su evento de pecado? No. Pero Él voluntariamente se somete por el sufrimiento de la injusticia de todos nosotros y el mundo. Eso es la única cosa que usted y yo tenemos. Yo necesito recordar eso para que entonces sea esa herencia incorruptible la que trae un gozo eterno. El gozo en medio de la muerte, el gozo en medio de la enfermedad, el gozo en medio del despido, en medio de los malos entendidos. El gozo en medio de cualquier circunstancia solo puede venir por la acción del Espíritu Santo, por la obra de Cristo a nuestro favor. Es esa herencia. Lo que estoy diciendo es aquí, tienes que aferrarte a lo único que es eterno y para siempre, para que te sostenga. Cuando Jesús habla del sensato, el insensato, hace una comparación y dice, este que es sensato, que pensó bien, construye sobre la roca, y el otro construyó sobre la arena. A los dos les vino igual o diferente tempestad. Les vino igual. No fue que uno le hizo más cosas y el otro, no, igual tempestad. Pero el que tenía de qué sujetarse, a pesar de todo lo que vino, ahí quedó. ¿Qué te sostiene en medio del sufrimiento? Me encanta por ahí porque con las parábolas, ahí está la parábola de oveja perdida, moneda perdida y hijo perdido. Una crisis, un sufrimiento, una circunstancia. Pero cuando se recobra esa moneda, esa oveja y ese hijo, ¿qué hay? Hay un gozo. Es interesantísimo porque es un gozo que no solo yo estoy viviendo, sino que comienza a transmitirse con las personas. Porque dice que el pastor hizo fiesta y se dio cuenta y le avisó que aquella oveja que estaba perdida ahora está con ellos. ¿Qué hizo la mujer cuando encontró la moneda? Celebró con los demás, he encontrado mi moneda. ¿Y qué hizo el padre? Cuando el hijo pródigo retorna, hace fiesta, maten todo, cambien todo, vuélvanse locos. No dijo eso, pero bueno, más o menos. El gozo no solo está ahí para nosotros aferrarnos, sino para que sea testimonio de nuestra fe y para gloria del Evangelio. Quiere decir que la manera en que usted y yo atravesamos circunstancias de sufrimiento son manera de dar testimonio y gloria a Dios. Cosas prácticas en medio del sufrimiento. Para poder recordar de este gozo, ocupamos la palabra, ocupamos oración,
ocupamos apoyo. Así que no tengan miedo de revisar. Yo necesito recordar esto hoy porque hoy se puso duro. ¿Alguna vez usted ha tenido un lunes así que dice, lunes 8 de la mañana, día terrible, yo ocupo la palabra, ocupo la oración y ocupo el apoyo? Bro, ore por mí. ¿Qué pasó? Después le cuento. Alguien les ha hecho eso alguna vez. Y no pasa todo el día. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo que me cuente? Estoy aquí mordidísimo. Bueno, el gozo no es felicidad. El gozo es fruto del Espíritu. Y lo que viene por el Espíritu es dado por el Padre. Nuestro reto aquí es reconocer esa dádiva del cielo. Y la última pregunta es esta: ¿qué necesito hacer para recordar ese gozo aún en medio de tiempos difíciles? Y con este esquema tal vez respondemos al contraste. ¿Cómo se llamaba la enseñanza? Sufrimiento y gozo. La única cosa en medio de ese contraste es la fe. Para el creyente, lo único que está entre el sufrimiento y el gozo es esta fe, esa gracia, esa salvación, esa herencia de la que hablamos el domingo pasado. Un par de cosas, tal vez nada más de recordar de las hojitas. Si tiene tiempo ahora o si ya escribió algunas cosas, excelentes. Si no puede hacerlo ahorita, pero aquí tal vez le recuerdo un par de preguntas para hacerle a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Comparta esto: ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos acerca del sufrimiento y la esperanza? Eso les va a ayudar a ellos más de lo que ellos creen que les puede ayudar y al futuro. Pero también retenemos a nuestros hijos a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Y yo creo que esa es la actitud con la que debemos abordar el sufrimiento. ¿Están conmigo? En mi vida, quiero con esto, en mi vida los momentos más duros, agónicos, fueron los que me pusieron en una zona más segura para refugiarme en Dios. Y mi intención es que ninguno aquí ojalá sufra, pero yo ya les dije que, perdón, vamos a sufrir. Pero mi gran esperanza es que después de esas tensiones y esas circunstancias salgas fortalecido, resguardado, porque el Padre te guarda y te protege, y con un gozo que habla de que vives una fe auténtica, cristocéntrica, y que además tiene la esperanza de la gloria eterna de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y oramos juntos. Papá, gracias por este día. Y mientras hablamos de estos temas, no queremos nada más obviar que tal vez hoy estamos en un mejor momento o no la estamos pasando mal. Pero queremos ser sensibles y queremos reconocer que el sufrimiento ha sido y es una realidad en nuestras vidas. Y ante esa realidad recurrimos a ti, a lo que has revelado, a lo que has hecho a nuestro favor, porque es la única medida suficiente, correspondiente para liberarme de ahí. Papi, gracias porque en mis sufrimientos tú has sido roca, tú has sido escudo, protector, consolador, consejero, sabio. Ha sido mi puente, ha sido mi puerta, mi salida, ha sido mi ropaje, ha sido mi sabiduría. Y es solo por tu gracia y tu misericordia. No merecemos eso. Y hoy lo reconocemos porque es una gran necesidad de poder experimentar esta vida en Cristo, que aún en medio de los tiempos difíciles podemos sostenernos en ti y para ti, Padre. Quiero orar por cada uno de nosotros que estamos aquí, especialmente los que hoy están pasando un momento difícil. Que tu Espíritu Santo traiga gozo, afirme cada corazón y cada mente, recuerde propósito, recuerde palabra y recuerde por aquella cosa que hemos sido llamados tus hijos, aprobados y amados, hechos, diseñados, pensados para buenas obras. Que podamos salir adelante. Fortalece al que ocupa ser fortalecido, da sabiduría y prudencia al que requiere, y que como comunidad nos abracemos, nos ayudemos, nos apoyemos para salir hoy, mañana
pasado mañana, de las circunstancias en las que nos veamos envueltos. En medio de todo el caos, en medio de todas las cosas que vivimos, tú eres nuestra ancla segura. Y anticipamos esa herencia gloriosa con la que desde ya celebramos tu nombre y nos regocijamos porque hay un gozo, porque nos has dado un regalo bueno, rico y eterno que ya disfrutamos y que anticipamos el gozo futuro pleno en Cristo. Ven pronto, ven pronto. Anhelamos el descanso perfecto y eterno con Cristo. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a vivir una fe auténtica que pueda ser probada aún en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.